Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a sus teleclases de lengua y literatura. Espero que los aprendizajes que hoy adquieran sean de su provecho y de su utilidad. Estoy seguro que nos divertiremos en esta aventura. Teleclases número 13 para quinto año de educación básica, con el tema La anécdota. La destreza con criterio de desempeño a trabajar el día de hoy es proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas. Lo que vamos a aprender el día de hoy: concepto, características y estructura de la anécdota. Escuchar y compartir anécdotas a mis compañeros. ¿Qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva teleclase de lengua y literatura. En este día lunes, en este inicio de semana, quiero que por favor pongamos muchísima atención y atendamos lo que les voy a explicar a continuación. Vamos a iniciar con un tema que tiene mucho que ver con la última clase que recibimos la semana pasada. Si lo recuerdan, vimos el tema del diario personal. Pues muy bien, antes de empezar, les quiero preguntar algo. ¿Recuerdan ustedes alguna situación en particular que les haya sucedido en su vida y que les guste mucho siempre contársela a alguien más? De seguro que la mayoría de ustedes tiene estas historias que le han sucedido y que siempre le gusta contarle a sus amiguitos. Pues bien, esas historias que ustedes la tienen en mente ahora, se las conoce como anécdota. Y ese es precisamente el tema del día de hoy, la anécdota. Partamos desde su concepto. Una anécdota es un relato corto que narra o que cuenta un incidente interesante o entretenido y que se tiene la intención de compartirlo con las demás personas. Es decir, es una narración breve de un suceso curioso. Este puede ser triste o puede ser divertido, que se supone que le haya pasado a alguien o a uno mismo. Algo que debemos tomar en consideración es que aunque las anécdotas a veces tienen su toque humorístico, estas no son consideradas como un chiste en sí, pues su principal propósito no es simplemente provocar risas, sino más bien es contar a otra persona alguna situación personal. Eso es sumamente importante que lo tengamos claro. Al momento en que nosotros queremos contar nuestras anécdotas, debemos tomar en consideración algunos detalles. Entre las características más importantes de la anécdota tenemos: generalmente, las anécdotas se transmiten de manera oral, aunque existen ocasiones en que pueden hacerse de manera escrita, como por ejemplo en un diario personal. La anécdota pertenece al género narrativo, ya sea esta contada de manera oral o de manera escrita. Al ser situaciones que nos sucedieron a nosotros mismos y que las estamos contando nosotros mismos, estas van escritas en primera persona. Si ustedes recuerdan la clase anterior, ya definimos cómo era hablar en primera persona. También se centra en lo acontecido al protagonista, es decir, a la persona que lo cuenta. Aunque nada evita que podamos contar una anécdota que le pudo haber sucedido a una persona cercana a nosotros. No nos limitamos únicamente a contar algo que nos pasó a nosotros. Puedo yo contar una anécdota de mi mamá, de mi hermana, de mi esposa, de mi hijo, de un amigo, no hay problema. Las anécdotas pueden ser propias o de otros. En estas se utilizan expresiones temporales. ¿Qué quiere decir una expresión temporal? Es una expresión que indica tiempo. Y esas expresiones son poco precisas. Es decir,
Se puede decir un día, cierto día, el otro día, una noche. Esto es para comenzar a narrar nuestra anécdota. No decimos el lunes 15 de mayo del 2017. No, simplemente decimos un día. Esto hace referencia a que no tenemos precisión en la fecha exacta de cuándo ocurrió el hecho. Sin embargo, a lo largo y al desarrollo del relato, también se van introduciendo otras expresiones que marcan continuidad, es decir, luego, después, a continuación, tras un instante, etc. Otra característica y sumamente importante, chicos, es que lo que se cuenta debe ser verdadero, ya que si se empieza a exagerar en ciertos detalles, las personas no nos van a creer lo que estemos contando. Yo creo que a la mayoría nos ha sucedido que tenemos un amigo que nos quiere contar una anécdota, pero que ya empezamos a darnos cuenta o empezamos a notar que ciertas cositas como que las va exagerando. Esto la hace menos creíble. Ahora, en cuanto a su extensión y el lenguaje que utiliza, usualmente las anécdotas son cortas y con un lenguaje sencillo y claro. También se basa en algunas preguntas clave. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué te impresionó? ¿Cómo te sentiste respecto a lo que te sucedió? Estas preguntas no van de manera literal en la anécdota, simplemente son unas preguntas guía que se van respondiendo por sí solas. Por ejemplo, si yo digo, el otro día, mientras caminaba, me distraje y me caí. Ahí ya estoy respondiendo cómo ocurrió, porque me distraje. ¿Y qué pasó? Me caí. Y así con todas las preguntas. Bueno, chicos, partiendo de esta última característica, les puedo hablar acerca de la estructura que debe tener la anécdota. Si recordamos en líneas anteriores, habíamos manifestado que la anécdota pertenecía al género narrativo. Por lo tanto, su estructura va a ser la misma de todos los escritos que pertenecen al género narrativo. Empezamos por el inicio. Aquí es donde se parte con la narración, donde se inicia prácticamente con la narración. En este espacio se deben responder a las siguientes preguntas que tienen como función contextualizar lo ocurrido. ¿Qué significa contextualizar? Es decir, crear el ambiente que existía en ese momento para que las demás personas tengan una noción general de qué es lo que está pasando y cómo está pasando. A continuación, tenemos el nudo. Aquí es donde se desarrollan todos los acontecimientos. En esta parte se cuentan los detalles sobre la situación que se está contando. Es decir, se dice qué hizo cada uno de los personajes que participaron en la anécdota. ¿Cuál fue la situación que provocó que la normalidad de la situación cambie? Aquí se responden las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió y qué ocurrió luego? A continuación, tenemos el desenlace. Este último párrafo funciona como cierre de nuestro relato. Aquí es donde nuestro relato termina del todo y todo lo que ya sucedió o se contó a lo largo debe quedar resuelto. Para elaborar un buen desenlace, se deberían responder a las siguientes preguntas. ¿En qué quedó todo? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Cómo finalizaron las cosas? Como ya les dije, estas preguntas no deben hacerse de manera literal, sino que mediante la narración se van explicando poco a poco. Y bien, chicos, eso es todo para la teoría el día de hoy. La clase además está enfocada en que nosotros, como ya lo vieron al inicio de la presentación de este video, contemos y escuchemos varias anécdotas de nuestros compañeros. Así que el día de hoy la participación de ustedes va a ser total. Por favor, no se desconecten, que ya seguimos.